Qué gozo es estar con ustedes, queridos hermanos. Estoy muy agradecido al Señor por el privilegio que me brinda de compartir este tiempo de estudio bíblico en la conferencia general. El Señor ha puesto en mi corazón hacer un estudio pormenorizado de lo que encontramos en uno de los libros más cortos del Nuevo Testamento. Se trata de la Epístola de Judas. Allí vamos a encontrar lo que como creyentes deberíamos conocer en cuanto a la apostasía, en cuanto al ataque de falsos maestros a la verdadera fe. Si quisiéramos poner un título a la Epístola de Judas, tal vez uno que viene bien con lo que Judas escribe sería el deber de contender por la fe. Tal vez ustedes están preguntándose por qué es necesario contender por la fe. Pues porque la fe, la verdadera fe, está bajo ataque. Desde que comenzó la iglesia, ha habido personas que han estado atacando la verdadera fe, y a medida que va avanzando el tiempo, esos ataques se van volviendo más perniciosos, más incisivos, y la fe ciertamente está bajo asedio. A manera de ejemplo, me gustaría compartir con ustedes algunas citas de falsos maestros que han sido recogidas en un libro que se conoce como Cristianismo en Crisis. Allí en ese libro, por ejemplo, se nos da a conocer que un falso maestro que se llama Kenneth Copeland, según él, Satanás conquistó a Jesús en la cruz. ¿Qué le parece? Otro falso maestro que se llama Morris Cerullo, él dice: usted no está mirando a Morris Cerullo, usted está mirando a Dios, usted está mirando a Jesús. Según este falso maestro, él es Dios, él es Jesús. Otro falso maestro se llama Benny Hinn. Él dice: nunca vaya al Señor a decirle si es tu voluntad. No permita que estas palabras destructoras de la fe salgan de su boca. ¿Qué le parece? Según este falso maestro, el Señor se equivocó entonces cuando en el huerto de Getsemaní, orando a su Padre, le dijo que no se haga mi voluntad sino la tuya. Otro falso maestro se llama Frederick Price. Él dice: Dios tiene que recibir permiso para trabajar en este dominio terrenal en favor del hombre. Sí, usted es quien tiene el control. Así que, si el hombre tiene el control, entonces, ¿quién no tiene ya el control? Y él mismo se responde diciendo: Dios. En otras palabras, Dios ya no tiene control, según Frederick Price, este falso maestro. Otro falso maestro que se llama Kenneth Hagin, él dice: el hombre fue creado en términos de igualdad a Dios y puede levantarse ante la presencia de Dios sin sentido alguno de inferioridad. ¿Qué le parece? Es triste, es lamentable, son solamente pocos ejemplos de personas que están atacando la fe. Realmente son apóstatas, que están contrarios a la verdadera fe. Y la responsabilidad de todos nosotros como creyentes es contender por la fe, como nos va a decir Judas en su carta. Así que con esto en mente, vayamos directamente al texto, y lo primero que vamos a hacer es identificar al autor de la carta. Judas, versículo 1 dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Aquí encontramos entonces ya el nombre del autor de la carta. Se llama Judas. El nombre Judas era un nombre muy popular en los tiempos del Nuevo Testamento. Varias personas llevaban este nombre. En el Nuevo Testamento aparecen 6 personajes con el nombre de Judas. El primero es un apóstol, quien también tenía como sobrenombre Tadeo o Lebeo. El segundo es un Galileo, que era un guerrillero.
El tercero es uno que vivía en Damasco, Judas de Damasco. El cuarto es otro Judas que se llamaba también Barsabás, Judas Barsabás. En quinto lugar, tenemos a otro Judas que era medio hermano del Señor Jesús, es decir, hermano de madre del Señor Jesús. Y otro Judas es tal vez uno muy conocido, que lo conocemos como Judas Iscariote. ¿Quién de estos 6 personajes del Nuevo Testamento que llevan el nombre Judas es el que escribió la carta? Pues para saberlo tenemos que tomar en cuenta que además de llamarse Judas, y no debe ser un apóstol. ¿Por qué es que no debe ser un apóstol? Pues porque si momentáneamente vemos en el versículo 17 de Judas, allí vamos a encontrar que Judas habla en cuanto a que se debe atender lo que fue escrito por los apóstoles. Observe lo que dice, leo. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Acá Judas está diciendo, presten atención a lo que dijeron los apóstoles. En otras palabras, como que él se está apartando del grupo de los apóstoles. Por eso decimos que el Judas que escribió la carta tiene que ser alguien que, llamándose Judas, tenga un hermano llamado Jacobo y que no sea un apóstol. Pues de los 6 personajes que llevan el nombre Judas en el Nuevo Testamento, hay uno solo que cumple con esas condiciones. En otras palabras, se llama Judas, tiene un hermano que se llama Jacobo y además no es apóstol. Se trata pues del medio hermano del Señor Jesús. El medio hermano del Señor Jesús. La palabra de Dios en el Nuevo Testamento nos muestra que después de que la Virgen María dio a luz al Señor Jesús, ella hizo vida marital con su legítimo esposo José. Y de esa relación matrimonial con José, María tuvo varios hijos. Uno de esos hijos se llamaba Jacobo y otro de esos hijos se llamaba Judas. Este Judas es el autor del libro que estamos estudiando. Judas, hermano de Jacobo y que no era un apóstol. Entonces, ahora tenemos ya identificado a quién es el autor de esta epístola que estamos estudiando, la epístola de Judas. La palabra de Dios nos muestra que los medio hermanos del Señor Jesús, los hijos que María tuvo con José su esposo, no fueron creyentes, sino hasta después que el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. En el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 14, se nos dice que los medio hermanos de Jesús estaban ya acompañando a los otros discípulos de Jesús. Eso quiere decir que llegaron a ser creyentes. Inclusive Jacobo, el hermano de padre y madre de Judas, el escritor del libro, él llegó a ser una persona muy influyente en la primera iglesia cristiana allí en la ciudad de Jerusalén. A él se le conoce en el libro de Gálatas como una persona que estaba en cierto sentido con un cargo muy importante, como una columna en la iglesia en Jerusalén. Entonces, con esa idea en mente, ya sabemos que Judas, el escritor del libro, es medio hermano del Señor Jesús, uno que era inconverso y que después de que el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos, llegó a ser un creyente, recibió al Señor Jesucristo como su personal Salvador. Prosigamos entonces en el versículo 1. Dice que Judas se describe a sí mismo como siervo de Jesucristo. Esto es interesante. La palabra siervo es la traducción de una palabra griega que literalmente significa un esclavo.
Judas entonces se considera a sí mismo como un esclavo de Jesucristo, un esclavo de su medio hermano. Pues esto no es nada denigrante para Judas, porque al ser esclavo o siervo del Señor Jesucristo, Judas está reconociendo que tiene un amo incomparable, un amo sin igual, el Señor Jesucristo. Es un verdadero honor, es un privilegio sin igual el ser un siervo, un esclavo del Señor Jesucristo, considerando la dignidad, la grandeza, la excelencia del Señor Jesucristo. Tal vez la pregunta sería, ¿por qué no menciona que es medio hermano de Jesús? Hubiera sido interesante que de entrada él diga, Judas, medio hermano de Jesús. Bueno, lo que pasa es que para Judas, el vínculo que él tenía con el Señor Jesucristo como esclavo es superior al vínculo de sangre que él también tenía con el Señor Jesucristo. En segundo lugar, hablemos un poquito en cuanto a la fecha de escritura de la carta. Pues la carta de Judas se escribe poco tiempo después de la segunda epístola de Pedro. Las dos epístolas son casi en el mismo tiempo. Inclusive, el tema que maneja la segunda epístola de Pedro con la epístola de Judas se parecen en mucho. En la segunda de Pedro, por ejemplo, hablando en tiempo futuro, Pedro dice, van a venir apóstatas. Y Judas, poquito tiempo después, él dice, los apóstatas ya están presentes en la iglesia. Interesante. Fíjense cómo en tan poco tiempo ese anuncio de la presencia de los apóstatas llegó a ser una realidad, cuando ya los apóstatas, falsos maestros, estaban presentes en la iglesia. En cuanto a la fecha, no se sabe con precisión, pero se estima que Judas debe haber sido escrita entre los años 68 a 70 después de Cristo. Esto significa antes de la destrucción del templo de Jerusalén, porque Judas no hace ninguna referencia a ese hecho que debió haber sido muy importante en aquella época. En tercer lugar, demos un vistazo a los destinatarios de la carta. Mire lo que dice versículo 1 a continuación de lo que ya leímos. Dice, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Aquí encontramos entonces los destinatarios de la carta. En primer lugar dice que son llamados. Este es un adjetivo, pero funciona como un sustantivo. Es la palabra griega kletos, que significa aquellos que reciben una invitación. Eso es lo que significa kletos, un llamado. Los que reciben una invitación. Esto pues, cuando Judas dice llamados, se enfoca principalmente en el llamamiento general que Dios hace a la humanidad en cuanto a la salvación. En el libro de Mateo, en el capítulo 11, en el versículo 28, encontramos el llamado del Señor Jesucristo a toda la humanidad. Mire lo que dice Mateo, capítulo 11, versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El llamado no es para un grupo determinado de personas. El llamado es para todos. Venid a mí todos los que estéis trabajados, dice el texto, y cargados, trabajados y cargados. Entonces, llamados denota la invitación general de Dios a la salvación. Ahora, esto no necesariamente significa que toda la humanidad es automáticamente salva, porque para que se haga una realidad ese llamado, es necesario que el pecador responda a ese llamado. Dios ciertamente llama a todos, pero no todos responden al llamado y por tanto no todos llegan a ser salvos. Para ser salvos es necesario que los llamados respondan en fe
a ese llamado del Señor Jesucristo para salvación. Mire lo que dice el Evangelio según Juan, capítulo 1, versículo 12, un texto muy conocido por todos nosotros. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí encontramos entonces que para llegar a ser un hijo de Dios no es suficiente ser llamados por Dios. Es necesario confiar en Cristo como Salvador, reconocerlo como aquel que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, pagando por nuestras deudas por ser pecadores. Y cuando una persona recibe a Cristo por la fe como Salvador, entonces llega a ser una persona salva. Tristemente, no todo el mundo que es llamado llega a ser salvo. Entonces, Judas está escribiendo a los llamados, y más específicamente a aquellos que, habiendo sido llamados, han tomado la decisión de recibir a Cristo como su personal Salvador. Pero luego Judas nos da dos características muy significativas en cuanto a nosotros los creyentes, llamados y que hemos recibido a Cristo como Salvador. En primer lugar, dice que los llamados son santificados por Dios. El verbo santificar literalmente significa ser separado de las cosas profanas para Dios. Esa es la idea de ser santificado. Y cuando Judas, el autor de la carta, dice que los llamados somos santificados por Dios, eso nos lleva a pensar en la oración que el Señor Jesucristo hizo poco antes de ir a la cruz, en lo que se conoce como la oración intercesora del Señor Jesús. En el Evangelio según Juan, capítulo 17, versículo 17, el Señor Jesús oró a su Padre diciendo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Interesante que nosotros, como creyentes llamados y que hemos respondido por la fe, recibiendo a Cristo como Salvador, hemos sido separados del mundo con un propósito para Dios. Esa es la idea de ser santificados por Dios, separados de las cosas de este mundo, de las cosas profanas, con el propósito de servir a Dios. Interesante que en otras versiones de la Biblia, en lugar de santificados aparece la palabra amados, y que también tiene mucho sentido, porque aquellos que hemos respondido para ser salvos por medio de la fe en Cristo Jesús, pues somos los objetos del amor de nuestro Padre Celestial al habernos dado a su amado Hijo, el Señor Jesús, para que sea nuestro Salvador. Santificados. Ese verbo santificar es un participio perfecto en voz media o voz pasiva. Esto significa que la acción de santificar ya es una acción concluida y tiene un efecto permanente. Esa es la idea de la forma como se ha conjugado el verbo santificar. Una acción terminada con un efecto permanente. Eso quiere decir que nada ni nadie puede cambiar el hecho de que nosotros los creyentes somos santificados por Dios. Cuánta razón tiene el apóstol Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 8, a partir del versículo 38, escribir lo siguiente. Mire lo que dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Maravilloso. Los llamados somos santificados y nadie puede cambiar ese hecho. Seguirá así por la eternidad. Pero no solamente eso. Los llamados no solo hemos sido santificados por Dios, el texto dice también que somos guardados
por Jesucristo. Eso quiere decir que somos protegidos, somos cuidados, somos reservados, somos atesorados por el Señor Jesucristo. ¡Qué maravilla! Las cosas de valor son las cosas que se guardan y que se reservan y que se atesoran. Y nosotros los creyentes debemos tener tal valor delante del Señor Jesucristo que Él nos ha guardado. Él nos tiene firmes, seguros en todo momento. Igual que lo que dijimos cuando hablábamos de ser santificados. Nada ni nadie puede cambiar eso. Lo mismo por el hecho de ser guardados por Jesucristo. Nada ni nadie puede cambiar ese hecho. Es increíble como muchas personas dudan de su salvación. Están negando declaraciones como estas del Señor Jesús en cuanto a que somos guardados por Jesucristo. El verbo guardar también en este caso está conjugado como un participio perfecto en voz media o voz pasiva. Eso significa que es una acción completa y que tiene un efecto permanente. Eso quiere decir que no se puede cambiar en absoluto. Cristo Jesús nos tiene firmes en su mano y nada ni nadie nos puede sacar de allí. Viene a mi mente lo que dice el apóstol Juan en el capítulo 10 en cuanto a esa bendita seguridad que tenemos en Cristo. Juan capítulo 10, versículos 27 a 30 dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Somos guardados por Jesucristo. Una acción que sucedió el momento que, siendo llamados, depositamos nuestra fe en Cristo, lo recibimos como nuestro Salvador, y a partir de ese momento, el Señor Jesucristo en persona nos atesora, nos guarda, nos reserva para que nada ni nadie pueda privarnos de esa bendición incomparable. Somos los creyentes santificados por Dios. Somos los creyentes guardados por Jesucristo. A ellos se escribe la carta de Judas. Eso quiere decir, mi querido hermano, que si usted ha recibido a Cristo como su personal Salvador, lo que está escribiendo Judas es para usted. ¿Por qué? Porque usted es la persona llamada por Dios. Usted es la persona santificada o también amada por Dios. Y usted es la persona que es guardada por el Señor Jesucristo. De modo que nada ni nadie puede cambiar ese hecho. Así que, al estudiar el libro de Judas, usted puede imaginar al mismísimo autor, el medio hermano del Señor Jesucristo, hablándole cara a cara, diciéndole las cosas que él incluye aquí en su carta. Muy bien, con esto en mente prosigamos con nuestro estudio. En cuarto lugar tenemos el saludo de la carta. Eso aparece allí en el versículo 2. Dice: misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Aquí encontramos entonces ya el saludo de la carta. Básicamente Judas está pidiendo que se multipliquen varias cosas. Ese verbo multiplicar, cuando dice allí sean multiplicados, el verbo multiplicar, el verbo plethunno, en el idioma en el que se escribió el Nuevo Testamento, significa que es algo que debe crecer, es algo que debe aumentar, o, como aparece aquí en el texto, algo que debe multiplicarse. Es Dios quien hace que estos beneficios se hagan más grandes, se aumenten en el creyente. Dios es quien va a dar estas cosas, pero es responsabilidad de nosotros creyentes el hacer que estas cosas crezcan en nosotros, que estas cosas
se multipliquen en nosotros. Entonces, ¿cuáles son esas tres cosas que Judas en el saludo de la carta pide que se multipliquen en nosotros? En primer lugar, él nos habla de la misericordia. Dice que la misericordia sea multiplicada en cada uno de nosotros. La palabra misericordia, la palabra eleu, en el idioma en el que se escribió el Nuevo Testamento, literalmente significa buena voluntad hacia los miserables y afligidos, juntamente con un deseo para que reciban alivio. Repito este concepto importante. Misericordia significa buena voluntad hacia los miserables y afligidos, juntamente con el deseo para que reciban alivio. Y qué interesante, eso es exactamente lo que Dios hizo con pecadores como nosotros, el momento que recibimos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Dios manifestó su buena voluntad hacia miserables y afligidos pecadores como nosotros. Pero no solamente en el sentido de tener lástima de nosotros, porque estábamos perdidos y éramos enemigos de Dios, sino que Él, juntamente con esa buena voluntad hacia nosotros, tuvo el deseo, tuvo la voluntad de que nosotros recibamos el alivio o la solución a nuestro problema de pecado. La salvación que tenemos en Cristo es una obra monumental de la misericordia de Dios a pecadores como nosotros. Muchas veces no recapacitamos y no reflexionamos de el objeto de misericordia que somos delante de Dios. E inclusive llegamos a pensar que, bueno, Dios estaba en obligación de mostrarnos su misericordia. Pero no es así. Y por eso Judas en su carta dice que la misericordia sea multiplicada en ustedes. En otras palabras, que cada día, cada instante, tomemos conciencia de lo grande, lo benevolente de nuestro buen Dios, que al mirarnos como miserables, como afligidos por el pecado, Él obra para que nosotros podamos recibir el alivio y ser levantados de esa profundidad en la cual nos encontrábamos a causa de nuestro pecado. La misericordia. ¿Tiene usted aprecio por la misericordia de Dios? ¿O piensa que Dios estaba en obligación de hacer eso por usted? No. Judas dice que se multiplique la misericordia en ustedes. En otras palabras, que vean cada vez con ojos más grandes, por decirlo así, esa obra misericordiosa de Dios a favor de ustedes. En segundo lugar, después de misericordia, Judas nos habla de la paz, misericordia y paz. La palabra paz es la traducción de la palabra eirene en el Nuevo Testamento y literalmente significa juntar algo, significa amarrar algo para que sea un todo, cuando todas las partes esenciales estén juntas. Eso es lo que significa paz. Es el regalo de Dios de que todo está completo. No falta nada. Varios significados tiene esta palabra. Es un estado de tranquilidad nacional, por ejemplo. Es el estado de armonía y de concordia entre los individuos. Es un estado de seguridad. Es un estado que brinda prosperidad. Es un estado que brinda felicidad. Y todo esto está dentro de lo que se conoce como la paz. Y esto es lo que Judas dice que se multiplique en ustedes creyentes, que la paz os sean multiplicadas. Eso es algo muy bueno. La palabra de Dios nos muestra que en nuestro estado como pecadores éramos prácticamente enemigos de Dios. No teníamos paz con Dios. Pero el momento que recibimos a Cristo, llegamos a estar en paz con Él.
Y al estar en paz con Él, podemos estar también en paz con otros. La paz vertical con Él nos permite paz horizontal con todos. ¡Qué maravilla! Y todo es obra de Dios por medio del Señor Jesucristo. Y lo que Judas está diciendo es que esto sea en ustedes multiplicado. No es que Dios tenga que darnos más de paz. No, Él ya nos ha dado todo. Pero lo que pasa es que nosotros muchas veces, teniendo todo lo que ya Él nos ha dado, nos sentimos como que nos faltara algo. Y por eso a veces rogamos a Dios, dame paz. Como que Dios estuviera mezquinando la paz y no dándonos lo que necesitamos. No, la paz ya ha sido dada en su totalidad por medio de Cristo Jesús. Y lo único que necesitamos es echar a funcionar esa paz, aprovechar de esa paz, vivir la realidad de esa paz. Que aunque todo el mundo se derrumbe a nuestro alrededor, nosotros podamos estar tranquilos y confiados de que estamos en paz. Paz, mis queridos hermanos, no es ausencia de problemas. Paz significa que en medio de los problemas yo me voy a mantener firme porque sé quién está a mi lado. Sé que el príncipe de paz me sostiene. Alguna vez escuché esa historia de un concurso de pintores que les habían propuesto una pintura que represente a la paz y el ganador recibía un jugoso premio. Así que varios pintores hicieron sus ofertas, sus propuestas, y hubo 2 finalistas. Un finalista había pintado un hermoso cuadro de un paisaje verde con árboles hermosos, un lago al fondo y algo paradisíaco. Y él había titulado a este cuadro La Paz. Era uno de los finalistas. El otro finalista, en cambio, era un hombre que había pintado una cascada rugiente, enorme, y casi golpeada por la cascada, una rama de un árbol que difícilmente se sostenía para no ser arrastrada por la cascada. Y justo entre las hojas de esa rama de árbol había un nido de aves. Y allí estaba la madre cuidando a sus polluelos. Y él había titulado a ese cuadro La Paz. Ese cuadro ganó el concurso porque mostraba la tranquilidad en medio de una tormenta. Dios nunca nos ha ofrecido librarnos de problemas, librarnos de pruebas, librarnos de dificultades. Lo que sí nos ha ofrecido es tener paz en medio de esos problemas. Las aflicciones, los problemas siempre van a estar presentes. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dijo el Señor Jesús, yo he vencido al mundo. ¿Sí? Judas trae a su mente la misericordia, la paz, y dice que esto sea multiplicado, que esto sea realmente algo real en su vida, algo verdadero, que lo vivan en toda su plenitud. Que no vivan en temor, que no vivan en ansiedad, que no vivan sin esperanza, que la paz se multiplique en ustedes. La paz. Y termina diciendo también lo mismo acerca del amor. El amor, ágape, que significa el afecto, la buena voluntad, la benevolencia. Nuevamente aquí Judas dice que el amor se multiplique en ustedes. Miren, amados hermanos, Dios nos ha dado ya todo el amor que Él puede dar. Un amor tan extraordinario que nos dio a su Hijo, el Señor Jesús. Dios no ha guardado amor y está dispuesto a darnos en la medida que le pidamos. No, Él ya nos ha dado toda la carga de amor, todo el volumen de amor.
problema es que nosotros, por nuestra falta de fe, por nuestra falta de confianza en Él, aprovechamos solo una pequeña parte de ese conjunto de amor. Y por eso muchas veces, inclusive llegamos a dudar del amor de Dios. ¿Será que Dios me ama? A lo mejor estoy en una situación tan difícil, tal vez Dios dejó de amarme. No. El amor de Dios está dado. Y es mi responsabilidad que se multiplique en mi vida, en el sentido que cada día yo pueda apreciar más ese amor, que cada día pueda experimentar más de cerca, más personalmente, el amor que Dios ha derramado en mi vida. A eso se refiere Judas cuando dice que el amor sea multiplicado en ustedes. Es el saludo de la carta. Misericordia, paz y amor os sean multiplicados. ¡Qué bendición! Estamos por estudiar una carta dirigida por el medio hermano del Señor Jesucristo, que siendo incrédulo, después llegó a ser un fiel creyente, al punto que escribe una carta que está guardada en la palabra del Señor. Y Él nos escribe a personas como nosotros, que hemos sido llamados por Dios para la salvación y por haber recibido a Cristo como nuestro Salvador, llegamos a ser santificados por Dios Padre. Y no solo eso, sino que además de ser santificados por Dios Padre, somos guardados por la eternidad como un valioso tesoro por su Hijo. ¿No le parece algo extraordinario? Algo maravilloso, algo digno de ser eternamente gratos con Dios. Pues eso somos nosotros. Y a personas como nosotros es a quienes escribe Judas para hablarnos de la responsabilidad de contender por la fe. El saludo de la carta es increíble. Misericordia en primer lugar, pero además de misericordia, la paz y el amor, que sean multiplicados en nosotros. Eso quiere decir que cada vez vayamos explotándolos más, conociendo más, disfrutando más de la misericordia, de la paz, del amor. Todo eso ya ha sido dado por Dios, pero muchas veces no lo aprovechamos como deberíamos. Judas tiene mucho para decir, pero eso será a partir de nuestro siguiente estudio. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Amén.